Aquí en estos bancos, no sé si te acuerdas, Adolfo, es donde nos poníamos a dibujar. Me acuerdo que nos poníamos detrás del banco, con la espalda en la pared, y en el banquito dibujábamos. Lo recuerdo perfectamente. Con el frío que hacía, además, que hacía un frío que te cagaba. Te está quedando tal cual, ¿eh? Yo de mayor voy a ser dibujante de TVO como G. Irancio. Y seguro que me sale bien. Pues seguro que vas a ganar mucho dinero. Y en aquel rincón de allí, que era donde nos acurrucábamos en invierno, me acuerdo que yo me ponía en el rinconcillo, me gustaba dibujar. Yo recuerdo muy bien todo eso. Y los chavales que se acercaban a ver cómo dibujaba, pues me servían un poco de abrigo. Íbamos haciendo una piña, que era lo que se llamaba estar acurrucado, era estar procurando que tu cuerpo estuviera muy en contacto con tu propio cuerpo y con el cuerpo de los demás chavales, y nos dábamos calorcito. Y terminaban haciéndose unos grandes montones de niños aquí al abrigo del rinconcito. Era lo que se llamaba estar acurrucado. Yo era de los que se acurrucaban. Bueno, ¿tan importantes eran para vosotros los tebeos en el colegio? Yo me pasaba mucho rato dibujando porque es que, primero, los tebeos para nosotros eran muy importantes. A mí me gustaba mucho dibujar. Y los tebeos aquí en el colegio era de las cosas realmente importantes, porque era un poco todo, era el único contacto que teníamos un poco con lo que había, ¿no? O sea, con los colegios, los tebeos para nosotros en el colegio, en el hogar, que lo llamamos nosotros, eran un poco láminas de dibujo con las que copiábamos, eran un poco la moneda de cambio que teníamos para cambiarnos las cosas. Yo te doy 2 tebeos, tú me das esto, tal. Era un poco los juegos a imitar, o sea, vamos a jugar a tal tebeo, vamos a jugar al guerrero del antifaz, vamos a jugar al cachorro. El que tenía tebeos, el que tenía una cantidad de tebeos tenía un grado de poder, o sea, es decir, yo puedo dejar tebeos a mis amigos, yo tengo un cierto poder. La gente buscaba la amistad de los que tenían tebeos. Los tebeos eran muchas cosas, incluso el que tenía tebeos comía mejor porque a cambio de dejar tebeos, pues decía, bueno, tú me das tu pan y yo te dejo unos tebeos. Los tebeos eran una cosa muy importante. ¿Cómo se titula este que está dibujando? El valiente Miguel contra el ataque de los piratas sin cabeza. Es un poco extraño eso de que los piratas no tengan cabeza, ¿eh? Hombre, la tienen invisible. Si no, no sería muy emocionante. Si Miguel quisiera, podría quedarse con todo el tesoro, pero a él no le interesa el dinero. Lo que le interesa es hacer el bien a los demás y dejar muy alto el pabellón de España. Va, pues yo preferiría el tesoro. Niños, a ver, silencio. Silencio. Hoy vamos a repasar el catecismo. Y no quiero en mi clase un solo niño que no lo sepa. Vamos a ver, Perucha. ¿Hay por ventura 3 dioses? No, señorita. Uno en esencia y tiene en persona. Muy bien, siéntate. Carlitos. ¿Quién es Dios? Dios es muy bueno. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios, Carlitos? ¿No lo sabes? Ven aquí. ¿Quién es Dios? Dios es un ser infinitamente... ¿qué? Dios es un ser infinitamente bueno, sabio, justo, poderoso, principio y fin de todas las cosas. Pon aquí las manos. ¡Adelante, mis leones! ¡Al abordaje y que no escape ninguno de esos malditos filibusteros! ¡Al ataque! ¡Ataque! ¿Qué significará qué punto? Gaby, Guillermo, Jacinto,
¿Qué significará? No sé, un besito, yo qué sé. ¿Sabes lo que pienso hacer? ¿Qué? Voy a vender churruscas de pan por dinero y me compraré toda la colección del cachorro. ¿Sí? Bueno, pero vas a pasar mucha hambre, ¿eh? Bueno, ya lo sé, pero... Te vendo esta churrusca de pan. ¿Qué te pasa? ¿Que no tienes hambre? Claro que tengo hambre, se me caen las lágrimas casi de hambre que tengo. Lo que pasa es que quiero conseguir toda la colección de tebeos del cachorro. Abrazos de Carlitos. Está muy mal redactada. Estas cartas siempre se empiezan muy señores míos. 2 puntos. Además, ¿para qué escribes esto? ¿Qué pretendes con esto? Que me manden los tebeos del cachorro del 1 al 25. ¿Y con qué dinero vas a pagarlo? ¿Tienes el dinero? Sí, ¿De qué? ¿De qué tienes dinero tú? lo he ahorrado ¿Cómo? vendiendo churruscas de pan. ¿Vendiendo? Churruscas de pan. Mucho dinero me parece a mí que tenéis vosotros, ¿eh? Mirad, estos lapiceros me los ha mandado la señorita de Castellón para vosotros. La señorita de Castellón por aquí, la señorita de Castellón por allá. ¿Qué será esta señorita de Castellón? Pues eso, una tía vieja que vive en Castellón y que tiene muchas colillas de lápices y se dedica a mandarlas a los niños que se aprenden el catecismo. Pues ya podía mandarme un bocadillo. Me ha dicho, para los niños que mejor se sepan el catecismo. Así es que quiero que cuando venga a visitarnos, todos los niños de mi clase os sepáis el catecismo perfectamente. Si me das media barra, te debo la vida. Vale, pero primero júralo. Lo juro por Dios, palabra o no, que me quede muerto. Muy bien, toma el pan y cómetelo. Pero luego vienes aquí para que te mande algo. Recuerda que lo has jurado, y eso ya no se puede volver atrás. Y si no te vienes a mí, te iré a buscar yo y será peor. Date un puñetazo fuerte en la cara. Oh, me debes la vida, ¿no? Pues date un puñetazo fuerte en la cara. Eso no es fuerte. Date otro. Y más fuerte. Muy bien, te puedes ir a jugar. Carlitos Jiménez, paquete para ti. He recibido una carta de la señorita de Castellón. Nos anuncia su visita para el 21 de marzo. Bueno, ese día vamos a hacer un campeonato de catecismo, ¿eh? Y vamos a formar 2 equipos. Un equipo pregunta al otro. Y el equipo ganador tendrá un premio. ¡La tengo, mira! ¡La tengo, la colección de cachorro! ¡Mira! ¡Ya te la he mandado! ¡Qué suerte! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Mira esta que se siente! No sé, estoy tiritando como de felicidad. Está muy bien. ¡Qué guapa es! Y qué joven. Yo no me la imaginaba así. Toma, ni yo. Mira cómo la abraza el tancumano. Parece que se lo va a comer. Nunca había visto a la Sagraria tan contenta. Mira cómo se ríe. Chúpame el culo, tanque humano. Ahí va, se están cabreando. ¿Por qué no me lo vas a dar si me lo has prometido? ¿Y tú qué me has prometido? Te lo he prometido todo, yo te tengo regalos para los niños. Solo no hablo de regalos. ¡Ostras! ¡La que están armando! ¡Qué broncazo!
¡La ha pegado! ¡Ha pegado a la señorita de Castellón! ¡Anda mi madre! ¡Menuda galla que le ha enseñado! ¿Y cómo ha sonado? ¿Verdad? ¿Qué viene hacia aquí? ¿Y qué más quiero decir? ¡A formar! ¿No me habéis oído? ¡Esta mierda! ¡Los tebeos a todas horas, mamarrachos! Todo esto es una porquería. Hay que aprender el catecismo y no perder el tiempo en tonterías. Esto es lo que os tengo, vuestras madres. Aquí, uno por uno. Carlos. Carlos. Tú el primero. ¿Me has oído, señor Jiménez? Carlos Jiménez. Aquí, delante de mí. Y deprisa. El siguiente. Voy a escapar, Carlitos. Ya no puedo más. Esta noche me voy con mi hermana a Córdoba. Cogemos el tren. Me está buscando trabajo en una tienda para recados. ¿Te vas para siempre? Sí, para siempre. Pero te vendré a buscar. Adiós, Carlito. Adiós. Volverá por ti. Que aquí había cosas muy tristes. No. Alguien tenía que haber que por lo menos os alegrara la vida, ¿no? Alguna persona sensata y buena, algún educador.